Está con nosotros Pedro Pérez Riu, jefe de renta fija y análisis macro de Anta Asset Management. Pedro, bienvenido. Gracias por tenerme. Buenos días. Parece que después de esta noche tenemos más o menos cuadrado el equipo económico de Donald Trump. Ha despertado ilusiones en el nombre de Scott Bessent, pero duró menos que la puerta a un colegio después de escuchar a Trump hablar de los aranceles. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la fotografía que tiene ahora mismo el inversor? Bueno, ya se ha completado el equipo económico. Ayer por la noche falta uno, pero ese es un cargo menor, que es el del Consejo de Asesores Económicos del presidente, que se nombrará en los próximos días, que simplemente produce los informes para la Casa Blanca económicos. Ayer por la tarde se anunció a Jamieson Greer como representante de Comercio Exterior, una especie de viceministro de Comercio Exterior, y a Kevin Hassett como presidente del Consejo Económico Nacional. El equipo económico de cualquier presidente se basa en el secretario del Tesoro, Scott Bessent, secretario de Comercio, Howard Lutnick, y luego dentro de la Casa Blanca, en el Ejecutivo, tienes al presidente del Consejo Económico Nacional, que es en este caso Hassett, que es el que va a hacer, pues un poco es el principal asesor del presidente y suele ser un cargo muy importante. El primero, porque lo creó Clinton, fue Robert Rubin, con eso lo digo todo. Y luego tienes a Jamieson Greer. Jamieson Greer es un chaval muy joven en el molde de algunos de los que Modelo J.D. Vance, ¿no? de JD, de hecho se parecen físicamente, de JD Vance, de Tulsi Gabbard, de Hegseth en defensa, fotogénico, bastante joven, pertenece al equipo del antiguo Trade Representative y es un halcón de China, básicamente. El secretariado de comercio ahora mismo tiene tanto a Lutnick como a Jamieson Greer tienen historia de ser bastante duros con China. De hecho, acaba de escribir una cosa, Jamieson Greer, yo no lo conocía. Trabajaba para Robert Heisler, que era el antiguo Trade Representative de Trump. Los dos son bastante halcones China, muy defensores de usar los aranceles como mecanismo de defensa. ¿Solo con China o con lo que hemos visto en las últimas horas con China, México, Canadá, Europa, es decir, con Tokiji que pase por ahí? Muy buena pregunta. Lo que dijo anteayer Trump hay que tenerlo en contexto, que le encanta usar el Twitter y dar... Es su modus operandi desde siempre, es muy agresivo y utiliza este tipo de tácticas para luego negociar para abajo. Como decía Scott Bessent hace unos días, los aranceles hay que escalate to de-escalate, es decir, escalar la retórica para luego llegar a un acuerdo más o menos aceptable, pero que sea beneficioso para los americanos. Ahora, con Lutnick y con el nuevo Trade Representative en el... Va a tener que tener reuniones. Van a ser duros. Lutnick es un tío duro de Wall Street, no viene de los patricios de Goldman Sachs o de JP Morgan, viene del brokeraje, de la parte más dura de Wall Street, es un millonario y no se va a llevar bien con Scott Bessent si intenta que va a ser mucho más moderado. El programa de Scott Bessent es conocido. Las tres flechas está sacado de 333, ¿no? 333, las que viene de Abenomics, de Shinzo Abe, de hace muchos años. En realidad no es el mismo programa, pero la parte que le encantó al mercado fue la parte de reducción del déficit público al 3% para el 2028. Eso una utopía casi. No necesariamente. Yo todavía creo que no sé si el 3, pero una reducción significativa se puede conseguir. Ayer mismo Ramaswamy y Elon Musk empezaban a hablar un poco de dónde cortar. Estaban hablando, evidentemente la parte más importante de cortar es en Medicaid, que es la parte que ayuda, vamos, de salud y el Departamento de Education. Sí, pero hay una cantidad de extra de programas sociales que llegan y que sobre todo llegan a inmigrantes. Tener en cuenta que es un país donde hasta hace poco más de la mitad de la población no tenían seguro privado. Es decir, dependían completamente y no tenían acceso a Medicaid. Es bastante impopular el uso de Medicaid para inmigrantes ilegales, para todo ese tipo de gente. Es bastante impopular dentro de Estados Unidos. Ya sé que no suena bien en Europa, pero es lo que es. Y luego el Departamento de Educación también es uno de los sitios donde van a tirar, porque hay mucha duplicidad de gasto. Y luego, pues
pues en la reducción del tamaño del Estado, ineficiencias, desregulación. Bessent es un gran proponente de esto. Que acordarse que Bessent viene de macro hedge fund trading, es decir, es director, estuvo en Soros, fue uno de los que estaban en el equipo de Soros que se cargó a la libra esterlina en el año 1993, ya viene de muchos años de operar macro, es un grandísimo economista de mercado. Lo que pasa es que en llama Commerce... la atención, que también venga del entorno de Soros, del wokismo. Bueno, no, este lleva apoyando a Trump desde el año 16, desde antes incluso, ya empezaba no es Soros, Vale. es Key Square, sí es Soros, pero bueno, es su propio hombre ya, que es un sureño también que ayuda, porque ahora mismo la mitad de la administración es sureña. Y desde ese punto de vista es una persona mucho más tranquila, y a ver cómo se lleva con Lutnick en Commerce y sobre todo con Jamieson Greer, que es el nuevo que a China seguro que le van a caer algún tipo de aranceles. Lo otro, lo que hace Trump en Twitter, hay que tener un poco de cuidado, porque parte es política, negociación, no es siempre lo que va a ocurrir. Bueno, la respuesta de México ha sido rápida, porque el choque con México también es un choque con Estados Unidos, mismo, ¿no? Pero México puede decir lo que quiera, pero el 81% de sus exportaciones van a Estados Unidos. O sea, no sé qué pueden, como dijo, pues, responder, pues que respondan. Esta nueva administración de México, francamente, no ha empezado muy bien desde muchos puntos de vista, se les ha ido al déficit y no tienen mucha intención, que era una de las grandes cosas que protegían la economía mexicana, una política fiscal, con gobierno que fuera, incluso los primeros años de AMLO, y ahora mismo no están en condiciones de enfrentarse a Estados Unidos de ninguna forma. ¿Puede Scott Greer pedir compensaciones a la Unión Europea desde el punto de vista de aranceles? Prácticamente seguro que sí. No son gente... son ideológicamente muy firmes en esto. Bueno, tú ten en cuenta que esta gente viene de... todos tienen el mismo patrón, o sea, Ivy Leaguers, Harvard, Yale, Princeton, Penn, con historias en think tanks republicanos, casi todos han pasado por el Tesoro, casi todos han pasado por la Fed, y son ideológicamente, creen en los aranceles, creen en el déficit comercial americano, que es el resultado de políticas comerciales muy poco eficientes. Y si alguien puede, y con Lutnick, que es ya te digo, un tipo duro, si se ponen a hacer, este es el equipo perfecto para hacer este tipo de cosas. Me llama la atención una parte del inversor que dice, son los reyes de la globalización. El mundo entró en globalización porque Estados Unidos quería globalizar. Puede parecer tonto, pero en Estados Unidos hay mucha gente que no le gusta, y en parte la plataforma política de Trump, lo que hemos visto es por esto. El gran éxito de Trump entre la gente normal, y sobre todo que se han llevado al trabajador americano. Ahora vota republicano prácticamente todo el mundo. O sea, es decir, si tú ves dónde ganan, es fuera de las ciudades, en los grandes antiguos centros industriales, en el centro y oeste de Pensilvania, en Detroit, en Chicago, en el norte de Nueva York, que ya casi no tiene industria. La gente trabajadora de clase media-baja es la que se ha pasado en masa hacia el republicanismo. Que viene en parte también por esa parte, ¿no? de globalización y del daño que le ha hecho a la clase. La destrucción de la industria manufacturera que ha llevado con la globalización es evidentemente una de las... Eso y la inflación de los últimos años que ha hecho bastante daño. ¿Mercados 2025? ¿Dónde pones el foco? ¿En este entorno Trump, además? Dólar. Dólar por las nubes es probable. Eso depende, pero desde luego yo creo que tanto el diferencial de tipos de interés como sobre todo el diferencial de crecimiento favorecen al dólar. Y ya no te cuento nada si encima hay aranceles de cierta consideración para la Unión Europea. Los americanos siempre te dicen lo mismo. Nosotros tenemos la política comercial más abierta del mundo. Tenemos los aranceles más bajos, que no es tanto así, pero bueno, pero desde luego no tienen barreras de entrada no arancelarias, que como sí tiene la Unión Europea. Los americanos no pueden vender productos agrícolas aquí, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Entonces, con solo que se igualen las tornas, por lo menos no han puesto a Peter Navarro, que se hablaba de eso, que es mucho más agresivo que lo que Greer va a hacer, pero vamos a ver qué pasa. Desde el punto de vista de dólar seguro, ver si de verdad hay una reducción
del Estado, se empieza un proceso de reducción del Estado en Estados Unidos, desregulación, seguro que la vamos a tener. Podría ser un gran año para los treasuries y probablemente la bolsa, si seguimos, aunque eso ya no tengo tan claro, que el ritmo de generación de beneficios de las empresas americanas vaya a seguir a este ritmo. Probablemente tengamos un año moderado en bolsa, pero podría ser muy buen año para invertir en renta fija americana, es lo que pensamos en ANTA. Estamos basados, ya de hecho estamos posicionados así, es el dólar, duración en Europa, porque vemos caídas mucho más rápidas de tipos. De hecho, vemos la tasa neutral. ¿Duración te refieres a duración corta? Duración larga, en Europa. No, en Estados Unidos no tan claro, pero porque en Europa le va a dar más valor a ese va bono. a bajar mucho más los tipos de interés, más agresivos, la tasa neutral de equilibrio. Yo personalmente, hay gente que habla del 2% en Europa, yo la veo por debajo del 1,75 incluso, o sea que hay mucho espacio para bajar tipos de interés. Entonces, por eso queremos la duración en Europa, y en Estados Unidos está el largo dólar. Con solo que haya un cierto nivel de aranceles es evidente que el dólar, ya que ya tiene todo el viento de cola, va a subir todavía más. Bitcoin, oro, yo prefiero el oro al Bitcoin mucho más. El Bitcoin está artificialmente inflado porque Trump le gusta. Pero de aquí a que haya lo que de verdad la gente está comprando el Bitcoin en Estados Unidos es asumir que que la Fed va a tenerlo como una especie de semimoneda de reserva. Eso creo que hay un trecho muy grande. Y para eso necesitamos una nueva persona en la Fed, que probablemente sea Kevin Warsh, que ya hablamos tú y yo el otro día, del antiguo gobernador de la Fed. Del 26, final del 27. Antes de mayo del 26. Pensar que Powell, a no ser que Powell dimita, es prácticamente imposible. No, prácticamente imposible, bueno, no da tiempo. Porque Powell probablemente iría, si tiene que llegar a la Corte Suprema, llega a la Corte Suprema. Pero eso es lo que hay el año que viene. Probablemente bolsas subidas moderadas, y en Europa, pues bueno, el crecimiento es tan pobre que vamos a ver qué ocurre. Desastroso, no lo sé, pero es que cada vez que salen algunos números en Alemania son muy pobres. Incluso China también, después del primer impacto, van a tener que seguir gastando, porque después del primer impacto de los primeros, bueno, de apoyar al consumo, de compras de coches, compras de renovación de electrodomésticos, de tipo, ya ha vuelto a caer la actividad económica drásticamente. Sí, se han vuelto a ver otros datos de beneficio de manufactura. No, bueno, lo de los beneficios es desde hace años, pero eso es simplemente indicativo de la enorme exceso de capacidad que hay en la economía china ahora mismo y de la falta de, bueno, pues la eficiencia, el producto marginal de la inversión es prácticamente cero. Están creciendo exclusivamente a través no de consumo, sino de inversión. Y esa inversión se sigue produciendo en sitios cada vez menos rentables. Los beneficios en China están cayendo como una piedra. Eso no va a cambiar porque lo único que esperamos es que el gobierno chino haga ayudas directas a los que no les gusta, pero que haga ayudas directas al consumo como hicieron los americanos y sobre todo los americanos durante la pandemia. Dar dinero a la gente. Porque es que si no, no hay manera. Es una trampa de la liquidez terrible keynesiana, no creo yo que sea fácil de salir de ahí. Y sobre todo que tienes deflación en 4 trimestres consecutivos del deflactor del Producto Interior Bruto. Y probablemente tengas otro quinto. Eso es ya un proceso deflacionario difícil de renovar o de remover si no hay una subida muy rápida del consumo. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Pedro Pérez Río, jefe de renta fija y análisis macro de ANTA Asset Management. Buen día, buen negocio. Muchas gracias por tenerme.